avanza medio centímetro en una hora, entonces imagínense, ¿no? Para internarla nomás necesito 4 o 6 horas. Entonces no se puede internar antes de los 4 centímetros. ¿Por qué? Porque esta fase, mire cuánto puede durar, 6 a 20 horas. ¿Por qué la tengo que internar si está con 3 centímetros? ¿Por qué? ¿Por qué la tengo que internar si puede durar 20 horas ese inicio de trabajo de parto, esa fase latente, ¿no? Entonces por eso no se interna. ¿Cuándo se interna? Cuando ya tiene 4 centímetros o más, ¿no? 4 o 5 centímetros. Es más, hay una hoja que se llama de partograma, en la cual nos indica, nos dice que el partograma, ¿qué quiere decir partograma? Quiere decir que nosotros vamos registrando todo lo que es referente al parto, latidos cardíacos fetales, presión de la mamá, todo está en esa hoja. Entonces, no podemos internarla y no podemos abrir ese partograma antes de los 4 centímetros. Entonces, por eso es que no se interna una paciente antes de los 4 centímetros. Peor si es primigenia. Y a la multigesta podemos... ¿Ya? Ok. La exploração física, essa cá que já aprendemos na prática, na manobra de Leopold. Isso quando liga tem que fazer o exame físico, por quê? Porque tem que saber a situação fetal, que você vai ver o fundo do útero para saber a situação fetal. A situação fetal é o eixo do bebê em relação à da mama, que é longitudinal, transversal e oblíquo. E a determinação da orientação do feto, a orientação do feto que vamos fazer aqui para saber o dorso do feto se da direito ou esquerdo. Por que é importante isso? Porque ele aprendeu na prática, não? Porque quando o bebê se roda e flexiona, ele vai descer aqui de cara. E aí, quando você está fazendo o parto, o médico você vai voltar ao início, e na posição que estava, que é direita ou esquerda, tem que saber se está direita ou esquerda. E identificar o feto que se umbica ocupando a parte do abdômen, que é a apresentação da apresentação. É a parte do feto que está em contato com o estreito superior da pelvis. Que pode ser cefálico, pode ser de ombro e pode ser volático. E a apresentação da encarração, fora o encarramento, né? Está aqui, vamos olhar a cabecinha se está encarrado em lugar para que se possa barrar o plano de ouro. Entonces, mire, hasta el cansancio les he dicho desde un comienzo, desde que hablábamos, ¿no es verdad? De esta clase, las maniobras de Leopold tienen que aprenderlas porque eso es básico. No pueden ustedes hacer un examen físico si no saben las maniobras de Leopold. Entonces, por eso, miren, como ya saben, ya tienen idea de lo que tanto nosotros hemos hablado, tanto en teoría como en práctica. Entonces, ya saben hacer las maniobras de Leopold y para qué sirven, ¿no es verdad? Entonces, sencillo es ahora ya hacer. Y peor, si hacemos un tacto, ya saben los planos de COD para ver si está en primero, segundo, tercero o cuarto plano. ¿Listo? Ok, ya no vamos a volver a repetir eso. Em exploração física, o que vamos ver? Vamos ver a dilatação, o borramento. A dilatação, você está 1 centímetro, 2, 3 ou 4, que é importante, o borramento, a altura da apresentação, e que você está barrando, né? Quando fala a altura da apresentação, você está em que plano de óleo está. A consistência do coelho, você está firme, blando, médio, né? Você está cedendo muito. E a posição do coelho uterino. Essa posição do coelho uterino é antiverso flexão ou retroverso flexão, né? Que também vamos, com o tato, se dá para saber. Ok, ya el examen físico a nivel ya vaginal es otra cosa, ¿verdad? Para ver borramiento, dilatación, lo que ya también hemos hablado, ¿no? Y hacer una evaluación. ¿Qué evaluación hacemos? La contextura del cuello. El cuello se asemeja como la nariz, de hecho, ¿no? Y ya sabemos que tiene que estar abiertito para ver si es de 1 centímetro, 2 centímetros o 3 centímetros. O si puede estar borrado también, ¿no ven? Ok, ya. Ingressa lá na sala de labor, que já sabemos que você vai ingressar depois dos 5 centímetros. E você vai chegar a 10 centímetros. Acá está mostrando só a imagem, né? Que acá está cerrado o coelho. Acá já aqui, ó, já está aberto e lá está encarrado para começar, então, a expulsão do bebê. Es todo un proceso, todo un trabajo de parto y todo es mecánico, todo es fisiológico, ¿no? Essa altura fetal, assim, eu creio que, não sei como se mede, eu creio que nós outros vamos medir como o plano de óleo, né? Está bajando. ¿Se acuerdan de la espina ciática tanto que les hablo también? Mire, ahora ya tienen una idea dónde están las espinas ciáticas. ¿Qué plano es cuando están las espinas ciáticas? Tercer plano más o menos, ¿no es verdad? Entonces miren, ya con lo que hemos aprendido ya nos damos cuenta que primer plano, este está en primer plano,
Sí, Sí. ¿verdad? Y Segundo promotor. plano, tercer plano y Sí. cuarto plano, ¿verdad? Vai em costas. Ok. Detecção das membranas, aqui a membrana já abriu, o coelho está hablando y se ve que... Eso, las membranas ahora ya, eso es otra cosa. Las membranas pueden estar rotas a inicio de trabajo de parto o pueden estar íntegras. Puede llegar a completar a 10 centímetros y no romperse, ¿no? Entonces, eso también es algo fisiológico que puede suceder. Pero si se rompe en el inicio de trabajo de parto, no pasa nada, ¿no? Están rotas y uno puede controlar así. Atenção nas primeiras fases, considerações importantes, é a vigilância do bem-estar fetal. Essa vigilância já falamos que tem que ficar vendo os signos vitais do bebê e de la mama também, porque pode acontecer uma urgência e a pressão se subir, né? A pressão arterial é muito importante porque pode levar a uma pré-eclâmpsia. E a livre postura, essa livre postura que eu estudei, agora eu sei que eu não sabia disso, que a embaraçada pode decidir a forma que vai se vai ficar de cócoras, se vai ficar da forma, como que se fala lipotomia, que se põe na perna assim, ou se vai ficar lateral, né? Que ela vai escolher a forma que é para ele mais confortável. Por eso se dice cuál es la mejor posición para tener un parto normal. La que la paciente elige. Esa es la mejor posición. No es la que yo le voy a obligar. Si hay pacientes que están acostumbradas a tener en cuclillas. Ajá. Entonces hay pacientes, las del campo están acostumbradas a eso. Sí. Llegan al hospital, lo han llevado, no quieren subir a la camilla. ¿Entienden? Y ni modo, ya ahí veamos cómo la vamos a atender, pero la atendemos, ¿no? Porque no han tenido nunca su parto en el hospital. Siempre han tenido el primero, segundo, tercero en la casa. Minha abuela teve Entonces, todos de cócoras. Claro, Quer dizer así que a es. posição ¿no? é melhor, Entonces, todo é parto normal. así es. A ver, Ajá. ya. E do tacto. Bueno, las consideraciones importantes, vamos a que los alimentos por vía oral no se le debe evitarse. En la distensión vesical debe evitarse alentar a la mujer de ir a orinar. Tampoco se recomienda el uso rutinario de la oxitocina. No se debe realizar tampoco amiotomía rutinaria. Tampoco se deben realizar las enemas. Y tampoco se recomienda lo que es el rasurado uterino. Ok, esas cositas antes las hacíamos, ¿no? Colocar. Lo primero que hacían era colocar enema. La enfermera te colocaba una enema. Y la segunda, rasurar. No, ya no se rasura, no se coloca enema. ¿Por qué? Porque son una vía de transmisión, de infección, ¿verdad? Entonces ya no se hace eso. Amniotomía, ¿qué es? Romper la bolsa artificialmente. Entonces ya no se rompen. Antes las rompíamos la bolsa, ahora no. ¿Cuándo rompemos la bolsa? Cuando ya está con 6, con 7, con 8 y ahí podemos romper bolsas, ¿no? Antes se rompía todo eso, ahora no. Y acá en el segundo periodo de trabajo de parto, que esto va a comenzar desde el cuello uterino, completamente dilatado, y va a finalizar en la salida de lo que es recién nacido, que en las primogestas va a durar 50 minutos y en las multigestas que sería de 20 minutos. Y en la atención del segundo periodo del parto va a tener 3 fases, que una que va a ser el encajamiento, combinación con flexión y la rotación interna. Las 2 que va a ser el descenso hasta el tercer plano de Hoth, y la tercera fase que va a ser la expulsión. En el periodo de expulsión se debe colocar a la paciente de posición ginecológica, elevando el respaldo en la posición semifoble de 45 grados. También se hace la asepsia y la antisepsia en el bulbo perineal. Vigilar las frecuencias cardíacas fetal cada 15 minutos, en la atención del parto con las manos listas, la protección perineal con masaje y el uso de compresas calientes. Ok, ¿no? Entonces esto todo lo hemos visto ya en la práctica, cómo se atiende un parto, ¿no es verdad? Lógicamente que con el trabajo de parto todo hay que vigilar mientras no esté completa, mientras no llegue a los 10, hay que ir vigilando la frecuencia cardíaca fetal, a la mamá también hay que ir vigilándola, ¿no? Que su presión esté bien, todas esas cositas las vamos a vigilar, sobre todo al feto vamos a vigilar. ¿Y cómo lo vigilamos? Mediante los exámenes físicos, mediante un tacto, vigilando que el borramiento vaya bien, que la dilatación vaya bien y que vaya encajando cada vez más, o sea, mediante los planos de Hoth que nosotros llevamos dando
cuenta que sí está progresando el parto o no está progresando el parto, ¿no? Y en el parto mismo, bueno, ya acomodamos nuestra mesa, ponemos todo estéril, hacemos la antisepsia de la región vulvoperineal y hacemos ya en la atención misma del parto, que ya les he dicho, hay que hacer, bueno, todo uno tiene que estar lo más limpio que se pueda, también puede lavarse la mano, colocarte guantes, colocarte premandil, todo si es que hay la posibilidad esa, ¿no? Y la protección perineal, ¿se acuerdan la protección perineal que hemos hecho en práctica? Entonces como una compresa, aquí dice caliente, pero no hay eso, ¿no? Entonces, y si necesitamos hacer una episiotomía, que les he explicado también cuando necesitamos hacer una episiotomía, ¿no? Y acá tenemos una imagen de lo que es el desgarro perineal, que en el grado 1 es donde hay un desgarro de solamente la piel, en el grado 2 que sería la piel con el músculo perineal, en el grado 3 ya sería desde el esfínter hasta El esfínter anal, hasta ahí el llega. esfínter anal, sí, desde la vagina hasta el esfínter anal. ¿Y el cuarto? Y el cuarto que sería la mucosa rectal. Desgarra, ¿no? Ya desgarra, el esfínter lo desgarra y llega hasta el recto. Entonces esos son los desgarros perineales, que eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo evitamos los desgarros perineales? Colocando la mano en eso para que no se desgarre, ¿no? Con la compresa. ¿Listo? En la atención de la tercera fase del parto sería el alumbramiento, que esto va a iniciar una vez de que ya nace el feto y concluye la expulsión de las placentas y sus anexos. Esto va a tener una duración de 45 minutos en lo que es la multípara y 30 minutos en la multípara. Después se hace el pinzamiento del cordón umbilical, que se debe realizar de 30 a 60 segundos, un minuto esperando. Se clampea y se va a cortar entre unos 5 minutos, unos 5 centímetros de cordón umbilical. Y existen 3 signos de separación de la placenta respecto a la pared uterina, que sería la elongación del cordón, el botón de sangre y el útero ascendiente en el abdomen. Expulsión de la placenta, ahí va. Expulsión de la placenta, ¿qué les he dicho? ¿Cuánto dura? Que leva 30 minutos cuando é multípara e 45 minutos. No, ¿qué les he dicho? En el alumbramiento activo. Ah, Aquí entra el alumbramiento activo. aqui você faz Claro, assim. esta es la tercera fase del parto, que es el alumbramiento. Nace y tenemos que hacer el alumbramiento, les he dicho. Y para hacer el alumbramiento, esto es un alumbramiento pasivo, ¿no? Que puede durar, imagínate, 45 minutos, ¿no? No, entonces, no. ¿Qué hacemos en el alumbramiento activo, les he dicho? No, se coloca una ampolla de oxitocina en el útero. ¿Para qué? Para que el útero se contraiga y empiece a expulsar la placenta. ¿A los cuántos minutos actúa? 3 a 5 minutos. ¿No es verdad? Entonces 3 a 5 minutos tiene que estar afuera esa placenta a los 5 minutos, no 45 minutos como aquí está. Entonces por eso les he explicado lo que es ahora. ¿No? En los libros yo sé que dicen, peor del internet que lo han sacado, pero de bachiller parece. Bueno, algunas cosas para eso estamos aquí, para corregirnos, ¿verdad? Entonces ya les he explicado bien lo que es el alumbramiento activo. Máximo el alumbramiento activo dura 10 minutos. Máximo. Si no sale la placenta en 10 minutos, ¿qué hacemos? Hacemos isso. Claro, la técnica ya hemos dicho tracción y contracción, a los 5 minutos la placenta va a salir. Y de ahí va saliendo la placenta y ¿qué hacemos? La maniobra de Dublín. ¿No es verdad? Dar vuelta a la placenta para que las membranas salgan en punta de lápiz. ¿No ves? Entonces así se hace el alumbramiento. No es, este es el pasivo, que lo deja y salga cuando le dé la gana. ¿No ves? En 5 minutos tiene que estar afuera nuestra placenta. ¿Sí? ¿Ok? Y el mecanismo, va a haber 2 mecanismos, que va a ser el de Schulze, que este va a ser un 70%. Este va a estar con la cara, este va a tener una cara fetal que va a estar en contacto con el feto, y la 2 sería el mecanismo de Duncan, que es 25%, que esto va a tener una cara materna que va a estar en contacto con el útero. ¿Okay? Eso se los he explicado bien también, ¿no es verdad? No hay duda de eso, los 2 tipos de desprendimiento. ¿Cuáles son las fases del alumbramiento? ¿Se acuerdan que les dije?
desprendimiento de la membrana, desprendimiento de la placenta, descenso y expulsión. ¿No es verdad? Que eso no lo hemos mencionado. Entonces, estas son tipos de desprendimiento. ¿Cómo se desprende? ¿Central o lateral? Central, ve, aquí está el coágulo, ¿no? Y está expulsando la placenta, ¿no? ¿No? Y el otro es lateral, ¿no? Expulsando la placenta, un 70% es 80%, ¿no? La mayoría son esos. Y el otro es un 20%, que se desprende lateralmente y mira aquí sangra, ¿no ven? Ese es un signo que se está desprendiendo lateralmente. Este sale de la cara fetal y este sale de la cara materna. Fácil. Más fácil que pegarle a un borracho. A ver. Y estas maniobras, la maniobra del Bram, se pronuncia. Esto es donde se hace, se agarra el cordón umbilical, así como está explicando el doctor, y con la otra mano se le pone en la pared abdominal y ahí cerca del útero y se va. Para que la membrana. Y la maniobra de Dublín, que fue la que explicó ahorita el doctor. Ahí está. ¿Ven? La maniobra de Dublín y esta es la maniobra de Bram, ¿no? Entonces esa maniobra igual, vos podés presionar un poquito la placenta para que vaya desprendiendo. Pero nosotros hacemos la tracción y contratracción. ¿Ya? Vamos. En la tercera fase del alumbramiento también está, cuando se termina la expulsión, se debe de revisar que la placenta y todas sus membranas estén completamente fuera, verificar la integridad del canal de parto, asimismo también se debe comprobar que el útero esté contraído, el sangrado que sea escaso y que todos los signos sean normales. Y acá como algunas tablas que las posibles complicaciones serían hemorragia posparto, intervención uterina y también la retención de la placenta. Ok, entonces después del alumbramiento, ¿qué hacemos? Le he dicho. Revisión, ¿verdad? Hay que revisar, hay que hacer, mientras la paciente está haciendo masaje, que le vamos haciendo el masaje, ¿verdad? Y esa maniobra del masaje que se llama maniobra de Credé, ¿ya? Credé. Entonces vamos haciendo el masaje y vamos revisando que no hayan desgarros perineales, desgarros vaginales o desgarros cervicales, ¿no es verdad? 3 tipos de desgarros. Ya, está bien. Ya, eso. Ahí está todo. Ya, dale. Entonces ya sabemos lo del parto, ¿no es verdad? Con lo que hemos hablado en la práctica, ya estamos complementando con esto. Si hay alguna duda, hablemos ahora para que yo les pueda explicar. Pero me parece que está claro lo del parto, ¿no es verdad? Atención de parto, no si es que hay que hacer una episiotomía, cuando la hacemos, alumbramiento, está todo sencillo y fácil, ¿no ves? ¿Sí? ¿Lo que han ido a práctica? Sí, no. Sí, Los doctor. que no se han perdido, ¿no es Sí, verdad? sí. La práctica es muy importante, la teoría es una cosa y la práctica siempre, yo lo complemento bien con la práctica porque la práctica siempre es, ¿no? Ya, sigamos entonces. Seguimos con parto, vamos a ver cómo inicia el trabajo de parto, ¿no es verdad? Todo, está bien, vamos a seguir con esto porque tenemos que aprender el permiso. Ya, sigamos. Pasamos la iniciación del parto normal y la fisiología uterina. La definición del parto normal o eutóxico es la evolución de sus parámetros dentro de los límites fisiológicos. En sí, el parto es la expulsión del feto, la placenta y las membranas a través del canal de parto. Se considera normal cuando ocurre por vía vaginal entre las 37 a 42 semanas de gestación con presentación cefálica y sin complicaciones. Su fisiología uterina, durante las primeras 36 a 38 semanas, el útero permanece en estado de quiescencia, es decir, que no hay contracciones activas. Y el cuello uterino comienza con una remodelación inicial llamada ablandamiento, conservando su estructura. Cuarto, ya que habló de 36 a 38 semanas, ¿cuál es la clasificación de parto? Eso, ¿cuándo es? Repasemos, ¿cuándo es? ¿Cuándo es aborto? Menor de 22 semanas que pese menos de 500 gramos. Después de eso, ¿qué viene? Parto, eso es aborto. Ahora viene parto.
Parto pretérmino. No. Inmaduro. ¿De cuántas semanas? 23 a 27 semanas. Parto pretérmino. Entre unos 36 28 a 36 semanas. Parto a término. O sea, vayan aumentando, pues no repitan lo mismo. Si estoy diciendo hasta las 27, ya, entonces el otro es de 28 a 36. El otro es de 37 a 41 más 6 días. Y el otro es posttérmino. ¿No ves? Más de 42. Entonces, esa clasificación igual no se olviden, sino cómo van a saber, cómo van a referir una paciente, ¿no? Porque les toca referir un parto prematuro, ¿no? Entonces tienen que decir, ustedes, estoy refiriendo a una paciente porque es un prematuro de 35 semanas. No van a decir, estoy refiriendo a una paciente porque es un inmaduro, ¿no? ¿No ves? Entonces, por eso esa clasificación la tienen que saber, ¿ya? La clasificación de parto. Cuando hay en los exámenes de grado, lo mismo les pregunto. Todas estas son preguntas grandes y examen de grado. Creo que ahí les doy más ruido, ¿no? ¿Cierto? La Ya. esencia es en sí es dada por el miometro, que es la capa muscular que permanece inactivo y sin respuesta, previniendo así contracciones prematuras. Y esto se debe a un equilibrio hormonal que inhibe la contractibilidad predominada por progesterona y relaxina y factores inhibidores. También habrán cambios en el cuello uterino que comienzan con una fase de ablandamiento donde el cervix se vuelve más complaciente, pero aún mantiene su integridad estructural. Posteriormente inicia la maduración, que sería el borramiento, perdón. O sea, el adelgazamiento y la dilatación. Entonces, todo es un acto fisiológico. Se liberan unas hormonas en el inicio del trabajo de parto. ¿Qué hormonas se liberan? ¿Ah? ¿Qué hormonas se liberan para el trabajo de parto? Oxitocina, ¿cuál otra? ¿Ah? La relaxina, ¿cuál otra? Prostaglandina. ¿La prostaglandina qué hace? Produce dolor. ¿La oxitocina qué hace? Produce contracciones. ¿Y la relaxina que está hablando ahora qué hace? Relaja los músculos pélvicos. ¿No es verdad? ¿Todos tienen relaxina? ¿Sí o no? Sí, solo que está inactiva, ¿no es verdad? Y en el parto empiezan a activarse esas hormonas. Todas las hormonas se activan, depende de la edad gestacional. Es como hemos dicho, ¿cuál es la hormona del embarazo? La progesterona, ¿no es verdad? ¿Y cuál es la hormona que te hace embarazar? El estrógeno, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque estás apta para eso. ¿Se acuerdan el primer tema cuando hablábamos y le decía? Todo. Entonces, por factor estrogénico, ¿ya? Te embaraza y tu estrógeno se va al suelo y se eleva la progesterona. Y entonces ya aquí en esta fase, que es la fase del parto, aparecen estas otras hormonas. ¿Sí? Después hay otras hormonas que no las vamos a mencionar ahorita, ¿no? Okay. El siguiente cuadro, por favor. Gracias. Existen tres teorías que son generales y describen el inicio del trabajo de parto, que la primera teoría es la pérdida de mantenimiento, la cual tiene un enfoque principal en la disminución de la progesterona funcional y otros factores inhibitorios, dando un resultado en el cese de la aquiescencia, que sería ya donde ya hay contracciones, se presentan las contracciones. Y la siguiente teoría sería la síntesis de los inductores, dando un enfoque principal en el aumento de prostaglandinas, oxitocinas y citocinas, dando un resultado de contracciones y maduración cervical. Sería el borramiento. ¿Sí? La teoría de feto iniciador, que da un enfoque principal en la señal fetal por cortisol y madurez orgánica, dando un resultado en la estimulación de mecanismos maternos para el parto. Todo lo que hemos hablado se simplifica en eso, ¿no ves? En el cuello uterino también tiene múltiples funciones, como el mantenimiento de la función de barrera, lo cual esto ayuda a que no haya infecciones, y también en el mantenimiento de la competencia cervical a pesar de mayores fuerzas gravitacionales a medida que el feto crece, y la orquestación de los cambios de la matriz extracelular que permiten una coherencia progresivamente mayor al tejido. El papel que tienen las hormonas está principalmente el estrógeno, que promueve, y la progesterona, que inhibe.
a los eventos que conducen al parto, o sea, la iniciación del parto. Y la eliminación de la progesterona produce de manera directa la progresión del parto, o sea, que se realice el parto. Las prostaglandinas son moléculas de lípidos con variadas acciones similares a las hormonas. En el parto juegan un papel prominente en la contractibilidad, relación e inflamación del miometrio. También están las isomerasas, que son las prostaglandinas, y las H2, que se convierten en prostaglandinas activas, que son las E2, FA2 alfa y PG12. Entonces estas prostaglandinas producen un sistema de inflamación, por eso duele, se irrita, por eso duele. Cuando se liberan estas prostaglandinas te empieza a doler, ¿no? Sí. Al final del embarazo, la biosintesis de las prostaglandinas amnióticas aumenta y la sulfolipasa 2 y la PGHS2 muestran una mayor actividad, por lo que se plantea la hipótesis de que la prostaglandina regula los eventos que conducen al parto. ¿No? Están también en el líquido amniótico, están las prostaglandinas, ¿no? Es todo un sistema, ¿ya? Pero lo que yo quiero que entiendan y aprendan son esas cosas que les acabo de decir, ¿ya? Hay muchas cosas más pequeñitas, no, eso es para la residencia, eso es para la especialidad, ¿sí? La fase del parto en sí esto no es, pero es lo que da indicio a que ya va a suceder el acto, o sea, el inicio clínico. Sería la aparición de contracciones regulares, intensas, dolorosas, que llevan a cambios cervicales, o sea, la dilatación y el movimiento completo. Claro. Siguiente. Como primera fase tenemos la inactividad miometral, que son las células miometrales que experimentan una modificación fenotípica en un estado no contráctil y el músculo uterino se vuelve insensible a los estímulos. El útero tiene cambios extensos en su tamaño y vascularidad para acomodar el feto y vascularidad para acomodar el feto, sí, y prepararse para las contracciones uterinas, o sea, serían vascularizaciones fetales. Sí. Y algunas contracciones de baja intensidad que suceden durante la fase de reposo, pero no causan dilatación cervical. Son comunes hacia el final del embarazo, se conocen como contracciones de Braxton Hicks o trabajo de parto falso. Exactamente, no siempre la embarazada va a ir a lo último, doctor, ya me duele, no le duele por molestia, por estos tipos de contracciones que son leves, que apenas producen una molestia, no son dolores de parto. El dolor de parto es totalmente diferente, ¿no? Entonces se llama contracciones de Braxton Hicks, que siempre la tiene la mujer embarazada. Desde que está en sus 8 semanas, cree que ya hay contracciones, ay, me duele siempre, ¿no? Entonces, y eso no es, eso es son falsas contracciones. Como segunda fase tenemos el despertar o la activación uterina, que se desarrolla en un mecanismo de inactivación de la progesterona, donde el miometrio y el cuello uterino se vuelven refractorios a las acciones inhibitorias de la progesterona. Los cambios en el miometrio de la fase 2 lo prepara para la contracción del parto, aumentan los receptores de la oxitocina y se forma el segmento uterino. Las modificaciones cervicales durante la segunda fase incluyen principalmente cambios en el tejido conjuntivo, denominados maduración cervical, tamaño de la fibrilla es menos uniforme. El espacio entre las fibrillas de colágeno y las fibrinas es mayor y desorganizado. No hay ningún orden. Como fase 3, esta se va a dividir en tres, que sería la primera etapa, que eso es el borramiento y la dilatación. Comienza cuando se logran contracciones uterinas regulares, la frecuencia intensa y la duración suficiente para provocar el adelgazamiento cervical, que se denomina borramiento. Esta etapa termina en el cuello, el cual se dilata hasta 10 centímetros de su tamaño. Y como segunda etapa tenemos la expulsión fetal, que comienza cuando la dilatación cervical se ha complementado y finaliza con el parto. Y como tercera etapa tenemos la que comienza después del parto y finaliza con la expulsión de la placenta. Y como cuarta fase tenemos al puerperio, el cual es muy importante ya que este es posparto, el cual nos va a ayudar a que la madre vuelva a su estado natural, o sea, antes del parto, antes del embarazo. Y inmediatamente, casi una hora después del parto, el miometrio permanece y persiste contraído. Esto comprime de manera directa los grandes vasos uterinos y permite la trombosis de su luz para evitar la hemorragia. La involución uterina y la reparación cervical son procesos rápidos de remodelación que restauran estos órganos al estado no embarazado. Protegen el tracto reproductivo de la invasión por microorganismos comensales y restauran la capacidad de respuesta endometrial en la ciclosidad hormonal normal.
Durante el inicio del puerperio, la lactogénesis y el descenso de la leche comienza en una glándula mamaria y la evolución, por lo que en general ocurre entre las 4 o 6 semanas después del nacimiento. ¿Listo? Esta parte la hemos aumentado a lo que nosotros ya veníamos, ¿verdad? Porque el parto, inicio del trabajo de parto, con las fases diferentes, ¿no? Hasta el alumbramiento. Ahora lo que han mencionado ahora es el posalumbramiento, que se llama puerperio, ¿no? Entonces, en el concepto de obstetricia va también el puerperio, siempre les digo, ¿verdad? A veces el concepto de obstetricia le pregunto, y dicen, el proceso del control de la mamá al niño hasta el nacimiento. Ahí no es hasta el nacimiento, también incluye el puerperio, ¿verdad? Que después lo vamos a ver. Bueno, recién nacido. Salimos del parto, vamos para el recién nacido, los cuidados inmediatos del recién nacido. Ya les he dicho en práctica, ¿no? ¿Verdad? Que también nos toca asistir. No a un 100%, pero tenemos que saber asistir a ese producto, ¿verdad? Porque Principalmente si caso no hay un pediatra. no, así es, ¿no? Entonces lo básico, ustedes como médicos generales tienen que saber lo básico. En la atención inmediata del recién nacido en la sala de partos tiene como objetivo brindar todos los neonatos las condiciones óptimas para su adaptación a la vida extrauterina, favorecendo siempre y evitando interferir en la interacción precoz madre y padre-hijo. En la recepción vamos primeramente a controlar la temperatura ambiente. Desde que empezó el trabajo de parto, el ideal sería de 25 grados, como aprendemos en técnica clínica. La comprensión la toalla estéril para esperar el bebé así que nace. Entonces, así que nace, usted va a poner él en una toalla estéril. Y pinzar el cordón umbilical después que ya no está pasando la circulación. Evaluación inicial serían las preguntas: si el bebé llora, si no llora, si el tono muscular del bebé. Vamos a ver adelante. Y primer contacto con la madre y traslado de la mesa de recepción, o también la reanimación para procedimientos de rutina. A veces hay casos que el bebé ya no llora y tienen que hacer la reanimación. Vamos a hablar más adelante. Aquí serían los pasos. Primero el bebé va a nacer y, conforme yo dije, las preguntas que vamos a hacer: nacido a término, tiene un buen tono, respira fuera o no, llora o no. Entonces vamos a tener sus primeros cuidados: calentar, estimular y después de esperar las secreciones. Hay casos que los bebés no necesitan la Estimulación. sí, la estimulación. Es que a veces el bebé me pone en la boca, entonces claro. la succión del bebé. A veces no necesita el bebé que inteligente. Entonces, el primer minuto de oro vamos a la valoración inicial, la estabilización inicial, evolución inicial, ventilación, uso de O2, accesos, masaje cardíaco y fármacos y fluidos cuando este bebé necesita de reanimación. Y aquí están algunos pasos para la reanimación de bebé de APCP. En el mismo momento también vamos a hacer la puntuación de APGAR. Este examen expresa la adaptación cardiorrespiratoria y función neurológica del bebé. El test de APGAR vamos a tener de 7 a 10 puntos, un recién nacido en buenas condiciones, depresión moderada, que puede ser necesarias algunas manobras de RCP en neonatos y monitoreo pós-recuperación. Algunos bebés se recuperan rápidamente, otros tienen que ir a UTI o UCI, aquí que es conocido. Y vamos a ver la apariencia del bebé, el pulso, la gesticulación, la actividad y la respiración, conforme las contadas. Bem, el baño de recién nacido. Sus puntos negativos: no es imprescindible efectuarlo como rutina y no debe realizarse en caso de prematuros pequeños y cuando las condiciones clínicas del recién nacido no sean las adecuadas. Generalmente, nosotros tomamos 3, 4 baños al día, 2 a 2 personas, 1. Y el recién nacido me indicaron hacer solo un baño por día, lo máximo. ¿Y cuando nace? No se baña, no baña. ¿No? Pero, Antes lo bañaban a todos. ¿Eh? Exacto. Sí, ahí nosotros en la sala de parto teníamos 2 grifos ahí, y lo bañaban. Ahora ya no se bañan, solo los
secan, lo limpian y lo ponen en un lugar caliente. ¿No? Todo eso lo cambiamos. A utilidade teórica, em uma teoria do banho, seria que as enfermidades como SIDA e hepatites B e C, a possibilidade de transmissão horizontal a recém-nascido diminuiria se realizasse aquele banho cuidadoso para eliminar todos os restos de sangue ou líquido amniótico. Quando desconhece, principalmente quando não sabe da serologia de la madre. Seria aconselhável, põe. Bem, cuidados del corpo. Tenemos que cortar el cordón umbilical después de que haya cesado la pulsación, entre 2-3 minutos, por ahí. Después vamos a ligar el cordón con una pinza o ligadura a unos 3 o 4 centímetros de la piel del bebé. Vamos a secar el muñón umbilical después de la ligadura, mantener el muñón limpio y seco. El muñón sería lo pequeñito que se queda con el bebé. No aplicar sustancia en el muñón umbilical y observar por signos de infección. Determinación de la edad gestacional, aunque el bebé ya nació, tenemos que sacar. Según la OMS, la duración del embarazo se mide en semanas completas a partir del primer día de la fecha de última menstruación. Y si vamos a dividir en 3 grupos. La verdad son 5, pero en el libro de Stuart tiene los 3. GN de término entre las 34 y 41 semanas y 6 días. Los pré-términos menor a 36 semanas y el post-término mayor a 42 semanas. Los prenatales durante el embarazo vamos a tener una altura uterina y ecografía fetal. Pero después, los postnatales, tenemos el test de Capuro, que sería un método para determinar la edad gestacional del recién nacido. Vamos a evaluar la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, formación de pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Estado nutricional, valores antropométricos, que vamos a tener peso, talla y perímetro craneoencefálico. Lo estado nutricional según el peso. Vamos a tener el pequeño o bajo peso, cuando el peso se encontra debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Un adecuado cuando el peso se encontra en percentil 10 y 90. Ayer yo estaba hablando con el doctor de pediatría y existe el percentil entre 10, 50 y 90, entonces lo adecuado sería de 50 al medio. Y grande o de alto peso cuando el peso se encontra por encima del percentil 90 para su edad gestacional. Y también hemos utilizado para definir situaciones de riesgo. El bajo peso al nacer se refiere a un peso de nacimiento menor a 2.500 gramos, cualquier sea la edad gestacional. Y aquí que es cuando algunos se confunden. Bajo peso para la edad gestacional se define que dicho recién nacido tiene un peso menor que el percentil 10 de referencia para la edad gestacional. Aquí es independiente de la edad y aquí es dependiente de la edad gestacional. Y aquí tenemos el percentil que yo dije. A veces hay, por ejemplo, el bebé nace de 40 semanas, el percentil ideal que el bebé nazca sería de 3.619 gramos, pero a veces va a nacer de menor a 1.000 gramos. O sea, como yo dije, el peso ideal para después que el bebé nace es de 2.500 gramos. Pero aunque es así, las semanas se diferencia de su peso. Y este test de Capuro no. Las medidas antropométricas. Vamos a tener peso, talla y perímetro cefálico. El peso para medir se utilizará preferiblemente la balanza de la palanca, con la capacidad máxima de 10 kg, con la precisión para más y para menos de 10 gramos. Los niños deben estar totalmente desnudos, sin la fralda también, totalmente. Para la colocación de toalla descartable de papel sobre la balanza. La talla se debe utilizar un pediómetro portátil incorporado a la mesa de reanimación. Y el perímetro cefálico para medir se utilizará una cinta métrica de material flexible e inextensible, con divisiones cada 1 milímetro. Aquí están las medidas antropométricas y sus valores de referencia. El peso normal o ideal, 2.500 gramos a 4.000. Estatura normal de 45 a 53 centímetros. Y el perímetro del cráneo cefálico de 33 a 35 centímetros.
el torácico 30 a 33 centímetros y perímetro abdominal de 28 a 31 centímetros. Ahí tenemos también los exámenes inmediatos, no voy a hablar de todos porque Sí, son no. muchos. No, eso es pediatría. Exacto. Sí, sí. Vamos, los exámenes inmediatos sería el global, función simétrica, fases de edad gestacional, la cabeza y cuello del bebé, cuellos, tumoraciones y fístula, sea ano, corazón, pulmón y todo eso. Y la profilaxis de las distintas patologías. La hepatite B, que usted va a poner por vía intramuscular en las primeras 12 horas de vida del bebé. La enfermedad hemorrágica de recién nacidas, a veces pasa que tienen una actividad inadecuada, entonces para evitar la coagulación, entonces usted pone vitamina K, intramuscular, 0,5 miligramos si un bebé está menor a 1500 gramos y 1 miligramo si el bebé está mayor de 1500 gramos. Y la oftalmia, gonocócica que mi compañera disse a un rato, hoy no se usa Nitrato. nitrato de plata. E agora tem ungüento que tenha pelo menos 1% de hidrocloruro de tetraciclo. Bueno, la identificación del recién nacido es apropiada de cada niño, evita errores de sustitución, especialmente en aquellas maternidades con un elevado número de nacimiento. Identificar al recién nacido en presencia de la madre antes de salir de la sala del parto mediante la colocación de 3 brazaletes con códigos numerados de identificación. Ser posible, el mismo colocar de la muñeca de la madre, muñeca y tobillo del recién nacido. Entonces, todas esas cositas ahora se hacen, se cumplen, ¿no? ¿Por qué? Porque en los hospitales hay muchos niños, o sea, han habido historias de confusión de niños. Eso lo sabemos en la comunidad antes. Ahora se cumplen todas estas normas que hay, se están cumpliendo. Primero que nacen, ya le ponen huella digital, ¿verdad? Y le ponen su logo ahí para que lo identifiquen bien con nombre y con todo, ¿no? Entonces se toman mucho cuidado estas cosas. Sí, cambio mucho. Bueno, se da la muestra de sangre del cordón que se deben obtener para determinar grupos sanguíneos RH y COMS a todos los hijos y la madre o RH negativos. Iniciación del mantenimiento dentro de la primera hora de vida. Esta acción tiene como fundamento la utilidad de la ingestión temprana de calostro. En el segundo punto está el periodo sensible en que se encuentra la madre y el recién nacido. En el tercer punto, el aumento de la producción y oxitocina, que esta va a disminuir la metrorragia prolactina, modulará las conductas musculares. Y el otro punto están los factores condicionantes de una lactancia más prolongada y satisfactoria. Otro punto es complementar la historia clínica perinatal. El otro punto es la internación conjunta madre-hijo. Otro punto que vamos a ver es el control del recién nacido, el control del primer día por interrogatorio a la madre, por instrucción a la madre y consejos y medidas para disminuir los riesgos de muerte súbita del lactante. Otro punto es el control del segundo día, que casi es lo mismo que el primer día. Y el último punto es los signos de alarma. Los programas de pesquisa, estos programas comprenden la suma de las operaciones necesarias para asegurar que todos los recién nacidos sean estudiados, que se realizarán un seguimiento adecuado y que todos los casos problemáticos serán localizados correctamente y tratados. La pesquisa endocrinometabólica es para detectar las enfermedades endocrinológicas y metabólicas congénitas. Está el otro punto que es el hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria en el cuerpo que no puede metabolizar adecuadamente el aminoácido. Y el otro punto es la pesquisa y la hipoacusia, que es la pérdida auditiva y neurosensorial. Displasia evolutiva de la cadera. El alta en los recién nacidos, es deseable que el alta del recién nacido su madre se efectúe después de las 48 horas. Este tiempo permite descartar la existencia de algunas patologías, infecciones perinatales, cardiopatías, metabolopatías, además de ictericias no fisiológicas de inicio precoz. También ayuda a evaluar la instauración de la lactancia materna y a brindar apoyo e información al grupo familiar. El alta precoz entre 24 y 28 horas de vida solo es posible cuando se cumplen las siguientes condiciones según los criterios. Los criterios clínicos, criterios sociales administrativos, laboratorios y vacunas. Y está la reanimación reprimido y esto lo ven más
clarito en su diapositiva. Está Gracias. una foto del Aquí libro. está la foto del libro. Entonces, finish. Está bien. Bravo. Entonces, todas las cosas básicas, nosotros como obstétrica, como obstetra, debemos saberlo. Como vamos a atender un parto, tenemos que también saber asistir al recién nacido. Si bien esto es un poquito más avanzado, porque esto ya es pediatría, ¿no? Este tema es pediátrico, ¿no? Pero hay cositas que debemos saber, por ejemplo, el ABGAR, ¿no? ¿Verdad? El ABGAR. ¿Por qué? Porque si tú atiendes un parto, entonces mínimo tienes que ponerle ABGAR. Y lógicamente el peso, ¿no? Para que después puedan hacerle seguimiento. ABGAR y peso, ¿no? Entonces, las cosas básicas se las he enseñado cómo hay que asistir y todas esas cosas al recién nacido, ¿no? Y hay que colocarle siempre su profilaxis, como es la vitamina K y las gotitas oculares, ¿no? Para que no hayan infecciones posteriores. ¿Ya? ¿Ok? ¿El otro tema? Vamos. Aquí viene la representación de la sanitaria. Seguimos con el alumbramiento. Vamos a reforzar todos nuestros conocimientos con alumbramiento. ¿No ven? Ya. Bien, buenas tardes doctor, compañero. Vamos a hablar sobre el tercer periodo del parto. Para recapitular, dentro del trabajo de parto se dan tres periodos, que es la dilatación, la expulsión y el alumbramiento, que es nuestro tema de hoy. Este periodo comprende entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Y el alumbramiento no es nada más que la placenta se separa de su inserción y es expulsada con todas sus membranas ovulares. En este periodo hay que tener mayor vigilancia y los cuidados obstétricos y el control general de la mamá, ya que en este periodo se producen la mayoría de las hemorragias graves, que estas presentan una de las principales causas obstétricas directas a la muerte materna. Bien, el alumbramiento se dan 4 tiempos, que es desprendimiento propio de la placenta, desprendimiento de las membranas, descenso de la placenta y la expulsión de la placenta. El desprendimiento de la placenta, esto se da inmediatamente cuando ya nace el bebé, y como primer paso es aquí el útero va a disminuir tanto en su tamaño y su volumen y se va a adaptar a su nuevo contenido, que en este caso va a ser la placenta. Y luego vienen lo que son las contracciones, que son similares a las que se dieron a los anteriores 2 periodos, pero estas contracciones van a ser indoloras, con una intensidad de 50 milímetros de mercurio y una repetición de 3 a 5 cada 10 minutos. Y a esto se lo va a denominar actividad contráctil, que esto es lo fundamental para que la placenta se desprenda. Luego de ello también se va a dar la ruptura de los vasos sanguíneos, que estos vasos sanguíneos al romperse van a acumular la sangre y estos van a formar un hematoma interútero-placentario. Y a todo esto también están los procesos necrobióticos, que son las necrosis de coagulación, degeneración hialina y adiposa y calcificación. Hay 2 tipos de desprendimiento de la placenta, que es el Baudelot-Schulze y el de Duncan. El de Schulze es que se da en un 80% de los casos, y en este es donde se forma el hematoma retroplacentario que ya les mencionaba, y su desprendimiento va a ser central y ya luego lateral. Y en este sangra poco. En el de Duncan es un 20%. Aquí la placenta está insertada lateralmente y entonces su desprendimiento va a iniciar primero por sus bordes laterales y luego central. Y aquí va a sangrar más. ¿Por qué? Porque al desprenderse los vasos sanguíneos se van rompiendo y esa sangre va a salir directamente y ya no va a formar el hematoma. Luego el
segundo tiempo, que es desprendimiento de la membrana, que es un proceso idéntico a la anterior. Luego, el tercer tiempo, que es el descenso de la placenta. El descenso de la placenta se va a dar gracias a las contracciones y al el peso propio de la placenta. En el Deschursen, esta placenta va a descender igual de una forma central y vamos a tener una placenta en su cara fetal, y en el de Duncan, que va a ser un desprendimiento lateralizado, esta placenta va a descender y vamos a tener una placenta en su cara materna, y aquí vamos a poder apreciar los cotiledones. Y como último tiempo está ya la expulsión de la placenta. Aquí vamos a tener dos situaciones. Puede ser un alumbramiento espontáneo normal, aquí donde, como su nombre dice, espontáneamente la mujer sigue con algunos pujos, contracciones, y por el propio peso de la placenta va a ser eliminada completamente por el canal de parto. Pero, ¿qué pasa si cuando ya la placenta está desprendida, ya desciende a la vagina, pero sigue alojada en la vagina? Entonces, aquí va a haber una ayuda manual por parte del médico, que esto se le denomina alumbramiento natural. Luego del alumbramiento vamos a tener algunos signos clínicos. Lo primero que va a aparecer es la reaparición de las contracciones uterinas, y seguido a eso la salida de sangre por los genitales, generalmente entre 300 y 500 ml. También vamos a tener el ascenso del fondo uterino a nivel umbilical, y seguido de un descenso post expulsión. Y lo último que vamos a tener es a la palpación del útero. Si lo tocamos va a estar duro, y eso se denomina como globo de seguridad de Pinner. En el manejo del alumbramiento, como dijo mi compañera, hay dos tipos, el expectante y el activo. En el expectante se espera que la placenta sea expulsada espontáneamente, sin ningún tipo de intervención médica, normalmente por contracciones o por la misma gravedad. Y el activo es donde sí se necesita la intervención médica, es donde el médico inyecta la oxitocina, como dijo el doctor, es donde también se realiza lo que es la tracción controlada del cordón umbilical, lo que decía de la tracción y la contracción. Y por último se realiza también lo que es los masajes para ayudar a la placenta a que se desprenda y a evitar el sangrado postparto. En las complicaciones son las tres más comunes que tenemos: la retención placentaria, la hemorragia postparto y la inversión uterina. Que hablando de la retención placentaria, si la placenta no se expulsa dentro de los primeros 30 minutos después del parto, se considera retenida, o sea, placenta retenida, y se tiene que sacar manualmente. ¿Puedes poner la anterior, Ratingo? La anterior. Aquí vemos la extracción manual de la placenta, que es donde el médico introduce la mano completa en la cavidad uterina para lograr la separación placentaria de la pared uterina. Pero esta maniobra es muy dolorosa y no produce ningún tipo de beneficio, solamente se hace cuando hay la placenta retenida. Como segunda complicación tenemos la hemorragia postparto, obviamente es la pérdida de sangre, y sí puede llevar a un shock hipovolémico si no se maneja adecuadamente. Y como última complicación tenemos la inversión uterina, que es como su nombre lo dice, el útero se invierte debido a contracciones inadecuadas del cordón umbilical. Y el tratamiento para esto puede ser de tres maneras: la manual, que es mediante la maniobra de Johnson, que es donde el médico introduce la mano por la cavidad vaginal hasta el fondo uterino, y con las palmas de los dedos lo introduce hacia arriba, siguiendo la cavidad vaginal. Si no funciona con eso, procedemos a lo que es los medicamentos, que es la administración de terbulatina o sulfato magnesio. Y si ninguno de estos funciona, ya comenzamos con lo que es la cirugía. Ya.
Ok, bueno. Otra vez hemos repetido algunas cosas, ¿verdad? El alumbramiento, todo. Yo creo que, no sé si tienen alguna duda, algo, para que yo les pueda aclarar. Varias veces y está bien claro. ¿Ya? El manejo del alumbramiento es importante, ¿verdad? Saber manejar para que no haya las complicaciones que hemos hablado. Lógicamente que hablando de una inyección uterina es una complicación grave, ¿no? Por eso es que no se debe accionar mucho la placenta, ¿no? Porque te puede venir con el útero inverso, se invierte y se sale de la vagina del útero. Entonces eso es una inversión uterina. Y ahí nosotros tenemos que actuar rápido, hacer la reinversión si va al útero. Agarramos el útero, introducimos con las manos y lo introducimos hasta el fondo, ¿no? Lo que se pueda. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos rápido se cierra el anillo, ¿no? Y ya no vas a poder introducir. Entonces ahí ya podemos utilizar algunos medicamentos, ¿no? Como el sulfato de magnesio. Si no, hay que abrir la panza y reinvertirlo por ahí. A veces hasta termina una histerectomía porque no se puede, ¿no? Es complicado, no complicaciones grandes. Ok. Primera cosa para atender un parto, ¿qué es? Colocar una vía, no se olviden siempre, para evitar estas complicaciones de hemorragias. ¿No es verdad? Segundo, informarle a la paciente, enseñarle a la paciente lo que es el parto, ¿no? Son cositas que se deben aprender, cosas fáciles para hacer, ¿no? Que no se tienen que dejar pasar. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Nada. Bueno, nos faltan 3 temas más. Vamos a avanzar el otro viernes. ¿No? Y ahí terminamos. Y después nos viene el examen, ¿cierto? Como está el programa. Bueno, para hoy tenemos exposición de para defender los trabajos. ¿Ya? ¿Hay un grupo o 2 grupos? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Ok, entonces vamos preparando por favor para su exposición. ¿Ya? Esta presentación de medicina. ¿Quiénes son? Vamos de una vez. No perdamos tiempo, tenemos 1 hora, pero no perdamos tiempo. Si podemos avanzar 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, por lo menos lo terminamos para que nos quedemos tranquilos. ¿Ya? Pásenme por favor su trabajo. Los trabajos los tienen que pasar en físico para que yo los vaya calificando. ¿Ya? Así, así. ¿Nombre de quienes expusieron, por favor? Así.